José. Esteban Urreiztieta, bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ya será para menos. No, estoy absolutamente abrumado con este recibimiento. Por favor, pocos periodistas como tú han sido tan valientes de levantar las alfombras del país, del Estado y del gobierno, sea el que sea. Y además eso pasa una factura, ¿no, Esteban? Porque lo mirando atrás, te das cuenta de que estás en muchas listas negras de algunos con poder. Bueno, ahí está el ejemplo de los directores de medios que han liderado algunos de los grandes escándalos de corrupción de los últimos años, y se puede ver dónde están, ¿no? Que la inmensa mayoría están destituidos. Entonces yo creo que pues el principal riesgo que corre un periodista en España dedicándose o impulsando este tipo de temas y de investigaciones, pues es perder su puesto de trabajo, ni más ni menos. Es decir, yo creo que no corre lo que dices es muy grave, no corre el es riesgo, muy verdad, la vida, ¿no? Gracias a Dios no estamos en Colombia ni estamos en México, pero sí que existe la muerte civil, ¿no? Te destituyen, la muerte civil. Más que meterse con Pujol o con Urdangarín. Sí. Yo creo que es decir, fíjate el coste que ha tenido para la monarquía el asunto de Iñaki Urdangarín, que está en prisión, que pues que la hija de todo un rey, como era la infanta Cristina, tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados, que acabó siendo condenada, aunque sea a título lucrativo, pero insisto, la reacción más virulenta contra los medios de comunicación fue, hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo no viví, porque estaba todavía en el colegio, los años de Felipe González, que debieron ser terroríficos, pero desde luego la reacción del gobierno del Partido Popular pues fue más allá de lo que se espera de cualquier gobierno en un estado democrático y moderno, ¿no? Es decir, fueron a depurar a los periodistas que participaron en esas investigaciones. Es decir, cuando hablas de la Gürtel y levantas la Gürtel y cuentas todo eso, se descuelgan teléfonos, entiendo que llaman a tus jefes o te llaman a ti. No. Yo creo que haya habido, las presiones se ejercieron al más alto nivel, y al más alto nivel pues me refiero a los accionistas del periódico, a los anunciantes y por supuesto a la dirección, ¿no? Es decir, la cadena de presiones en ese sentido. Atención, has dicho a los anunciantes, yo entiendo los accionistas, pero el Partido Popular llegó a llamar a anunciantes de tu periódico, el diario El Mundo, en aquel momento, y decir, retiro la publicidad, como no echen a este. Bueno, desde luego se produjo. Es muy gordo esto. Pero es que además eso se vio en los días previos, cuando se sacaron todos los mensajes, cuando El Mundo y Esteban hicieron esa labor de investigación, las páginas impares, que es donde iba la publicidad de nuestro periódico entonces, yo también pertenecía al Mundo en aquella época, estaba en León y en Burgos, desaparecieron los anuncios. O sea, todo el IBEX 35 retiró la publicidad y las campañas, además que eran campañas en la época, recuerdo que sobre todo fue especialmente reciente en la época navideña, que para los medios de comunicación es la gran campaña donde aguantas parte del año. Sí. Y desapareció toda la publicidad, y la cabeza que corrió fue la de Pedro J. y la de Esteban, porque alguien se puso delante de él, si no te hubieran fusilado con la misma cadena de mandos. Es decir, esas son las presiones. Es como, fíjate, Roberto Saviano, el periodista italiano, autor de Gomorra, sí que tiene motivos para temer por su vida, porque informar, como ha hecho él, de la camorra napolitana, pues son palabras mayores. A él hay una frase que él siempre pronuncia que a mí me impresiona, que le dicen, ¿tú temes por tu vida? Y él dice, no, yo por mi vida no temo, yo temo porque atenten contra mi credibilidad. Bueno, pues yo creo que ese es el principal temor que puede vivir un periodista en España en estos momentos, ¿no? Extraordinario impacto, y que luego se demostró rigurosamente cierta, como fue el reparto de sobres en negro por parte de Bárcenas a toda la cúpula del Partido Popular. Bueno, pues había compañeros de profesión que nos llegaron a acusar de protagonizar un escándalo de corrupción periodística. Al haber publicado esa información, decían sin pruebas. Bueno, ¿qué pruebas puede haber cuando era Bárcenas el que entregaba los sobres en mano? En la inmensa mayoría de los casos no había recibís, como por ejemplo en el caso del expresidente Mariano Rajoy. ¿Qué documento puede acreditar esa conducta si no existía, si era dinero negro que no se declaraba? Bueno, pues ahí aludíamos a 5 fuentes, creo recordar, anónimas de la
cúpula y de la histórica cúpula del Partido Popular, que todas ellas reconocían al periódico, bueno, pues que ese sistema existía y que... Es decir, cuando se publica algo así, hay fuentes internas en el Partido Popular. En el caso de los Pujol, ¿hay gargantas profundas también del entorno de los Pujol? Bueno, hay una muy conocida y que tú conoces mucho, que es Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Que, por cierto, ayer hablé con ella. Está económicamente muy mal porque se le han cerrado todas las puertas en Cataluña y empresarialmente no puede hacer nada. Son los castigos con retardo que llegan. Que de eso no se habla. Aquí en lugar de tener el estatus de testigo protegido, aquí en lugar de eso se te deja absolutamente tirado. O sea, Victoria Álvarez se le podrá criticar todo lo criticable, pero bueno, ella tuvo la valentía de ir a la policía y contar por primera vez que la familia Pujol tenía el dinero escondido en Andorra, y eso se ha demostrado que era verdad. Más grandes de este país en los últimos 10 años, diría yo. Urdangarín, Pujol, hablo de Gürtel, de Bárcenas, pero hay muchos más. Hay quien dice que en buena parte de ellos detrás habéis tenido la ayuda de Villarejo. ¿Hasta qué punto Villarejo es el tercero del equipo de investigación? Bueno, hombre, vamos a ver. Te hago la pregunta así de clara. Eso atenta, vamos a ver, contra la más elemental inteligencia. Es decir, ¿qué relación podía tener Villarejo con las investigaciones de corrupción, por ejemplo, que llevamos a cabo Eduardo Inda y yo en Baleares y que acabaron con la dimisión de María Antonia Munar y la desaparición de Unión Mallorquina? Ahí empezasteis. Ninguna. ¿Qué relación podía tener Villarejo con las investigaciones vinculadas con Iñaki Urdangarín y con la Corona? Absolutamente ninguna. Villarejo tuvo intervención al inicio en el asunto de los Pujol y fue la persona que captó el pantallazo. Entre otros comisarios, no solo él, y que tuvo participación en la captación de confidentes, ¿no? Podemos contar esa escena como fue, la verdad, porque todo lo de Pujol empieza con un pantallazo de un ordenador, alguien hace una fotografía y se ve que tiene una cuenta corriente en Andorra. Hasta entonces lo habían negado. Eso es portada del diario El Mundo, firmas tú la información. Villarejo se hace pasar por alguien para llegar ahí. Bueno, vamos a ver, yo desconozco, si no te miento, lo que se ha dicho. Yo desconozco la intrahistoria de cómo la policía obtiene esa documentación. Tú conoces muy bien bueno, pues a la familia Cierco, que sí, libra una batalla durante años precisamente por la obtención de esa información y en aras de denunciar que la policía se extralimitó en ese caso. Y bueno, sí, incluso nosotros llegamos a publicar en El Mundo hace un año, hace 2 años, una grabación que aportó judicialmente a los juzgados andorranos el ex consejero delegado de la BPA, de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel, hablando con el delegado de Interior o con el agregado de Interior en Andorra, Celestino Barroso, donde Celestino Barroso amenazaba a Joan Pau Miquel con que si no colaboraban aportándoles la información y las cuentas, el banco corría riesgo de intervención por parte del Banco de España. Como así fue. Como finalmente ocurrió. Es decir, nosotros hemos publicado esa información. Es decir, chantaje a un banco andorrano, o desvelas las cuentas de los Pujol o te hago desaparecer. Bueno, bien, esa información está publicada en El Mundo y la firmo yo. Como yo he firmado las informaciones de la tenencia por parte de los Pujol de dinero en Andorra. Bueno, vamos a ver. La extralimitación en un momento dado por parte de la policía convierte en inocentes a la familia Pujol o blanquea por completo la tenencia de dinero no declarado fuera de España. En absoluto. Nosotros acreditamos en ese momento que la familia Pujol tenía dinero offshore y que tenía dinero no declarado. Eso provocó la famosa confesión del patriarca. Y bueno, si en el marco de esa investigación hubo policías que se extralimitaron, que lo diga la justicia, ¿no? Bueno, y si tenemos las pruebas lo contaremos, igual que estamos contando la extralimitación salvaje
y que cuenta con muy pocos precedentes en la democracia española, de la famosa Operación Kitchen, donde la policía va y roba. Vamos a hablar de eso ahora. Por lo tanto, porque estamos hablando, lo último que has publicado, de hoy mismo, ahora después de una pausa lo contamos. Hablamos que se paga con dinero de fondos reservados a un señor para que entre en una vivienda, se haga pasar por atracador disfrazado de cura para conseguir papeles que puedan implicar a Rajoy o a María Dolores de Cospedal en la financiación del PP. Así de claro. Y la orden podría venir, según tú dices, del ministro del Interior, que era Jorge Fernández Díaz. Muy grave todo lo que estamos contando hoy. Esto sí son las cloacas del Estado, ¿eh? Convergencia, la llamada minoría catalana para conseguir mayorías. ¿Miraron a otro lado o fue que lo hicieron tan bien que la policía, la Guardia Civil jamás se enteró? Mira, Alberto, yo te voy a decir una cosa. No solo miraron para otro lado, fueron colaboradores directos de toda esa corrupción. Y por favor, basta de que la gente nos engañe y nos intente decir que no veían, que no se daban cuenta. Mira, si no se daban cuenta, Felipe González no hubiera hecho cerrar el caso Banca Catalana, que al día siguiente dimitió el fiscal. ¿Estás de acuerdo, Esteban, con lo que dice Victoria? Vamos a ver, fíjate, no hace falta retrotraerse a los gobiernos de Felipe González y demás. Cuando empezó el caso Pujol, y Victoria se acordará perfectamente, había dos grandes facciones dentro del Partido Popular y por lo tanto del gobierno, a favor y en contra de poner en marcha la investigación de los Pujol. Correcto. Es decir, cuando Victoria Álvarez va a la UDEF y posteriormente a la Audiencia Nacional y cuenta con todo, pelos y señales, algo que ya es una pantalla superada, que es que la familia Pujol tenía el dinero escondido en Andorra, que lo llevaban con sacos de dinero en efectivo, que tenían un testaferro en Londres que se llamaba Herbert Rainford, que era el que les movía el dinero y les canalizaba las inversiones en otros países, que llegó a contar incluso, con todo lujo de detalles, en esa declaración ante el juez Ruz, que acompañó en una ocasión a Jordi Pujol Ferrusola a comprarse un Fórmula 1 en Londres. Ese testimonio, que insisto, yo recuerdo muy pocos con ese nivel de precisión y de detalle, que luego además se ha demostrado completamente cierto, ese testimonio fue calificado por parte de la propia Audiencia Nacional como manifiestamente inconcreto, y bajo ese argumento se archivó inicialmente y durante las primeras semanas o primeros meses el caso Pujol.